todo en el mundo, Ana María Silva. ¿Hay polémica? ¿Quieren polémica, Repepri? Por favor. Siempre queremos polémica, por favor, adelante con este titular. Chiquillos, por fin, fíjense, espectáculo de payasos. Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios. O sea, Obama rompió el silencio y era lo que todos estábamos esperando después del video que allí lo ven en pantalla también, que fue sumamente polémico porque los caricaturiza como unos simios. Y ese video lo publica oficialmente desde la Casa Blanca. Oye, aquí uno se pregunta, ¿qué habrá tomado? ¿En qué estaba Donald Trump? No sé, como para compartir un video así. Es como que lo harán a propósito, es parte, no sé, o hasta uno podría llegar a pensar una cortina de humo para que se hable de esto y no de las otras cosas que está haciendo. Claro, para que le preguntaran de eso y no de otras cosas. Que eso fue efectivamente lo que pasó en el avión. Y ahí no solamente están los Obama, hay varios demócratas que los meten en el mismo saco porque él hace una Biden crítica. también está como chimpancé. Claro, está también. Pero el problema es que los demás son blancos y poner a Obama y a Michelle, que son afroamericanos, como simios, ese es el problema. Más allá de la ridícula caricatura que le hace a Biden y a los demás, era la polémica racista de vincularlos con simios. Y se le pregunta a él en ese minuto del video, y él dice como, en el avión de Trump, y él dice como, no, si es una parodia del Rey León, por el tema de las elecciones que me robaron. Primero dice eso. Y se rehúsa a pedir perdón, a echar pie atrás. Pero resulta que ese video, después lo bajaron. Fue bajado. Ahora, esto queda ahí, porque la verdad es que es una acción muy xenófoba. O sea, encuentro que es grave lo que pasa. Muy xenófoba. Pero nadie hace nada, no hay una denuncia, no lo sé. Es como que, no, es que Donald Trump se le ocurren tantas cosas, así que no, es que hay que perdonarlo porque es presidente de Estados Unidos. Es que a eso apunta la declaración de Obama. Obama habló, como les decía, rompe el silencio, porque él dice, es como que ya no hay vergüenza alguna de subir y de tener este lenguaje tan subido de tono entre medio de los políticos. Entonces no tienen vergüenza alguna, se perdió el respeto, fue lo que dijo Obama en conclusión, no solamente de este comentario, sino de muchos otros que hace J.D. Vance, el vicepresidente, Trump, por supuesto, con temas racistas, xenófobos. Entonces él dice, se perdió el respeto, ya nadie como que se impresiona. No, ya no, nada sorprende. Pero ese es el tema. Y vamos a tener que seguir aguantando que él siga publicando este tipo de videos. O sea, que si al final, ¿sabes qué pasa? Que la señal es muy mala. Si lo hace el presidente de Estados Unidos, después cualquiera lo hace y a nadie le dicen nada. Y todo esto se normaliza. Cuando en algún minuto habíamos avanzado tanto en no ser racistas, pero al final ellos validan todo esto. Y sobre todo en Estados Unidos, que es tan complejo el tema del racismo, que se utiliza, se ruega no usar la palabra con N, que allá no se dice negro. Es una palabra muy mal vista. Pero mira, ¿qué dijo Obama cuando rompe este silencio? Escuché. Well, first of all, I think it's important to recognize that the majority of the American people find this behavior deeply troubling. It is true that it gets attention. It's true that it's a distraction. But, as I'm traveling around the country, as you're traveling around the country, you meet people. They still believe in decency, courtesy, kindness, and there's this sort of clown show that's happening in social media and on television, and what is true is that there doesn't seem to be any shame about this among people who used to feel like you had to have some sort of decorum and a sense of propriety and respect for the office, right? So that's been lost. But the reason I point out that I don't think the majority of the American people approve of this is because ultimately the answer is going to come from the American people. And we just saw this in Minnesota, in Minneapolis. Claro, por las protestas de ICE, pero finalmente él lo que dice es como antes habían ciertos códigos y entre políticos, porque cuánto nos hemos acostumbrado a escuchar mandatarios y sí, un poco más ligado quizá a la extrema derecha también, que hablan, mienten
y dan comentarios xenófobos, racistas. Y antes había un poco más de decoro, como dice Sí, Obama. ¿sabes qué pasa? Que aquí me quiero quedar con dos frases. Y la primera de eso es: ¿esto será efectivamente un elemento distractivo? A mí me parece que sí, porque finalmente arriba del avión, ¿de qué le preguntaron? De esto. Ya, eso por una parte. Y lo otro, que ya no hay respeto por el cargo. Porque uno nunca hubiese imaginado un presidente, porque además estamos hablando de una potencia mundial, que caiga en esto. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de estos líderes? Porque o pedirá que le hagan videos así, o le lleguen y lo encuentra simpático y lo sube a sus redes sociales. Que siempre se ha dicho cómo actúa Trump con su celular, finalmente. Cómo actúa Trump cuando se va a su habitación, prende la tele y empieza a tuitear, empieza a publicar en Truth, que es su red social, y empieza a hacerlo sin filtro alguno. Entonces la pregunta es, ¿quién le hace esos videos? Porque él dijo que al final reconocieron que fue un error y por eso bajan el video. Y él lo único que sabía de ese video, cuando le preguntan los periodistas, que era una parodia del Rey León. ¿Creen ustedes que no sabía que Michelle y Barack Obama hayan estado caracterizados como simios? Me pregunto. Claro, porque si los pone como Timón y Pumba, a lo mejor da lo mismo. Pasa más piola, por supuesto. Si fuera una jirafa. Claro, toda la razón. Toda la razón. Pero sale, bueno, yo no sé quién le hará estos videos, quién lo convencerá para subir. Esto es lo más desubicado que uno puede encontrar. Que yo siento que él no tiene filtro. Eso es, porque una cosa es que le pueda causar gracia, pero otra cosa es que además lo publique para provocar. Claro. ¿Qué provocó? La reacción de Barack Obama. Y que es un provocador finalmente, porque Estados Unidos sufrió muchísimo con el tema de la segregación, de que los afroamericanos no podían votar, no podían subirse a los autobuses, no podían ir a ciertos baños, no podían ir a ciertas universidades. Y esa es una lucha que hasta el día de hoy, pese a todos los avances, se sigue dando. Claro. Porque todavía existe una cuota importante de racismo. Entonces, que el presidente, que se supone que debe unir a los norteamericanos, no lo haga, y por eso Obama también apunta, bueno, lo vimos en Minnesota por las protestas de ICE, también le tira su dardo por el tema de la migración, o por lo que está haciendo ICE contra los migrantes irregulares. No sé, yo me quiero casar con el factor distractivo, el factor distractor. ¿Qué cosa tú crees que él quiere distraer? Todo lo que está haciendo, se está siendo cuestionado por todo. Mira, a lo mejor, muchas veces es la forma más que el fondo. Porque la forma de Donald Trump, que yo me imagino que transversalmente es cuestionable. Claro. Esto es muy cuestionable. O sea, yo me imagino que no hay quien haya salido a defender este video, que finalmente terminó bajándolo. Pero más allá de sus medidas, qué sé yo, la gente votó por alguien que está llevando a cabo un programa que prometió y que ha hecho eso y más. Es que tiene lógica lo que dice la PRI, porque esto lo sube también los días en donde estaba todo mucho más álgido en Minnesota. En Minnesota, recuerden que ICE llegó, se tomó las calles de Minnesota, empezó a detener migrantes irregulares, asesinó a 2 personas en ese estado, americanas, estas 2 personas, porque hubo uso excesivo de la fuerza, hubo un asesinato que se confirma, el del enfermero, y cuando él publica esto, estaba todo en su máximo calor. En ese minuto, todos querían preguntar o querían saber cuándo se iba a ir ICE de Minnesota. Y él sube este elemento. Entonces, lo que dice la PRI también tiene muy buena lógica. No, y además, fíjense también el trato hacia la prensa, con que derechamente un maltrato hacia periodistas que le formulan preguntas. Y eso tampoco se cuestiona. Claro que a las periodistas, y sobre todo a las mujeres, ahí afortunadamente era hombre, pero sobre todo a las mujeres que las sube y las baja, y le preguntan por los archivos de Epstein. Pero a uno le gusta escuchar hablar a Obama. Finalmente uno siente que te da ciertas lecciones y él hace un análisis mucho más macro de lo que se viene en cuanto a estos políticos que hoy están de moda y de la recompensa que tiene en cuanto a los likes, los comentarios. O sea, él dice sí, él logra su cometido.